Para hacer un poco de historia, este centro es relativamente nuevo, pero un poco en charlas previas que tuvimos decíamos con José, qué bárbaro cuando uno se retrotrae tiempo atrás y dice 2009, es una cosa como que parece que han pasado mucho tiempo, pero en realidad el centro tiene una creación que se gesta en 2011. En 2011, después de que yo hago la capacitación con la UNT virtual, se me abre el mundo, pero ya había empezado a abrir esa ventana con Betina trabajando en Moodle para la cátedra de biología celular. Yo soy docente de biología celular y después de participar de esta formación en la UNT virtual, pido el espacio a Fernando para generar dentro del campus, generar todos los espacios para todos los docentes, porque me parecía oportuno que, ya que estaba en disponibilidad herramientas tan potentes, estén al servicio de todos. Entonces, en lugar de que los docentes de la facultad pidieran el aula, las generamos de antemano. Y entonces hicimos la organización del campus en la facultad y se crearon 99 aulas virtuales para todos los espacios de grado de la facultad, algunos de posgrado, algunos de extensión, sistema de tutorías, todos los espacios que requería la unidad académica estaban concretados. A partir de ahí, y que esta es la gráfica con la que uno se enfrenta al entrar en el campus a la facultad, y si hace clic en cada carrera tiene sus aulas por año. Todas las carreras tienen sus aulas virtuales. A partir de eso, y ya habíamos empezado la capacitación docente con el equipo de la UNT virtual, se ve la necesidad de generar este espacio de centro para el asesoramiento permanente en el uso de las aulas a los docentes de la facultad. Y finalmente se crea así en el 2012 con los objetivos de enfatizar la reflexión y la aplicación de metodologías de nuevas tecnologías de información y comunicación en las diversas disciplinas del campo educativo, y también para potenciar el trabajo en equipo y el intercambio de saberes, constituyendo un marco para la multidisciplinaridad, punto de partida necesario en la incorporación de tecnologías en educación. El equipo conformado en el CIE es multidisciplinar. Tenemos el área de ciencias naturales, tenemos el área de tecnología aplicada a educación, Betina, que es analista de sistema, y María Luisa, que es psicopedagoga y que cubre, digamos, las áreas necesarias para realmente lograr esta multidisciplinaridad que se expresa en poder llegar a poder utilizar herramientas tecnológicas con objetivos pedagógicos claros. ¿En qué áreas trabaja el CIE? Bueno, las áreas que se potencian y se combinan son la informática educativa, la producción de materiales educativos y la educación a distancia, y en las líneas de acción que correspondían a la docencia, básicamente, porque lo que estamos tratando es de llevar y aplicar la tecnología en los procesos de aprendizaje, y la producción de materiales educativos para que esos aprendizajes se logren con éxito, y en el área de extensión. Bueno, en ese momento nosotros estábamos en un escritorio, en un espacio muy pequeño, compartiendo un gabinete de informática donde los informáticos no entendían nada de lo que hacíamos y constantemente les llamábamos la atención porque practicábamos juegos con Betina, hacíamos gamificación y entonces competíamos ahí entre nosotros y ellos no entendían nada de lo que hacíamos. De repente el CIE, con esta nueva gestión, pasa al organigrama de posgrado y con una apuesta fuerte a la virtualización de los posgrados, y este secretario nos invita a soñar. Nos complica la vida.
literal. Sí, nos invita a soñar real. Nos sentó y nos dijo, a ver, ¿cómo se ven de acá? Quiero que me presenten en la próxima reunión Un plan de sueños. pero nada de a lo grande. A lo grande. No hay límite. Entonces, bueno, estas acciones van tomando un rumbo que parece que va a despegar el avión y a fuerza de una exigencia bastante importante, pero bueno, en la actualidad y con miras a futuros, ¿en qué estamos? En docencia nos convocaron a partir del año 2015, primero al Centro de Informática, para organizar el curso de ingreso a la facultad, que se hizo con una modalidad semipresencial y innovando justamente en la mirada pedagógica. Los objetivos del curso de ingreso estuvieron puestos no en los contenidos, sino en la autogestión de los alumnos ingresantes, para que realmente estuvieran preparados para lo que se venía en la vida universitaria, con una cuestión de que ellos empezaran a tomar conciencia de su rol de alumnos universitarios. Ese equipo que empezó a trabajar, que éramos nosotras, en el 2015, y los docentes que aportaban, porque sí había contenidos de las áreas, terminamos formando una comisión de ingreso y de la cual actualmente seguimos trabajando y que nos potenciamos cada vez más, porque esto de la multidisciplinaridad y el trabajo en equipo es real. Varias cabezas piensan más que una y las ideas y los aportes fueron siendo cada vez más ricos. En el área de grado, las aulas virtuales actualmente se están usando en mayor o en menor grado, dependiendo de cada docente, porque hay algunas aulas que lamentablemente, a pesar de su creación en el 2011, todavía no están siendo usadas, pero se usan para apoyar la enseñanza presencial. No hay una modalidad mixta ni hay... Pero bueno, en algunos casos, en algunas materias, como por ejemplo biología celular o como por ejemplo química, tienen muchos usos, múltiples usos de herramienta y en el dictado de la presencialidad de grado ya se están utilizando las clases invertidas, la gamificación, ya se está implementando justamente este cambio hacia la visión pedagógica distinta con el rol docente diferente. Y bueno, en este momento una carrera que está generándose totalmente a distancia entre las universidades de Jujuy y de Tucumán es la primera propuesta de educación a distancia que estamos trabajando. Por supuesto, lo más importante es la capacitación docente y en este sentido hemos hecho una fuerte apuesta en eso. El centro viene trabajando en capacitación no solo de los docentes de la casa y el asesoramiento permanente en lo que ellos necesitan, sino que además trabajamos en la capacitación de los docentes de nivel secundario, en esta innovación, el uso de la tecnología, pero con la mirada pedagógica diferente, en estos cambios. Y yo, después de haber escuchado todo esto que no solo estoy llena de cosas y de ideas y de necesitar ver los días de una cura de sueño, sino que, digamos, me siento muy gratificada de que empezamos en este camino con esa directiva y que, bueno, por supuesto faltan muchas cosas y que ahora estamos aprendiendo, pero que me parece que han tenido un efecto muy significativo. Por otro lado, en la producción en la otra área que estamos trabajando, en la producción de materiales, que era el otro sueño, el sueño de Betty específicamente, los materiales que tuvimos que producir para el ingreso, que era en modalidad semipresencial, son materiales que están diseñados para el aprendizaje ubicuo, es decir, los chicos pueden aprender fuera del aula teniendo computadora o sin computadora, porque tenían códigos QR para levantar con el celular y para poder tener realidad aumentada, es decir, que si ellos imprimían ese material y lo tenían en versión impresa, podían con sus dispositivos móviles o sus celulares o sus tablets ver los videos y el material anexo, con lo cual
el aprendizaje ampliaba distintas situaciones geográficas, temporales y también de inteligencias múltiples. Y por otro lado, este año pedimos proyectos para la producción de materiales audiovisuales justamente para trabajar material de mayor calidad en esta cuestión de las clases invertidas. Para eso los proyectos están solicitados con colaboración, con asociación de la Escuela de Cine. Entonces, bueno, tenemos la expectativa que si salen, eso es un futuro próximo que vamos a trabajar. Y el resto, esto era un poco de historia de las acciones en que trabajamos, qué hacemos. El resto se lo dejo a María Luisa, que como es nuestra psicopedagoga, nos va a contar las bases que sustentan esta acción. Bueno, la verdad que un pequeño compromiso, estar así como al final de la jornada, de los talleres de ayer, de todo lo que escuchamos hoy, como para hacer un cierre, ¿sí? Con lo cual, desde ya les digo, no van a escuchar nada nuevo, ya todo lo han dicho. Solamente contarles, en lo personal, la idea de poder hacer un cierre de este encuentro, de estas jornadas, de esta instancia, era compartirles un poquito un proceso de análisis metacognitivo por ahí, de lo que ha significado el trabajo en el CIE en 2 años, yo llevo, este es el segundo año que estoy en la Facu, de cómo hemos venido trabajando en estas instancias y en general un análisis metacognitivo de cómo se gestó esta jornada y que creo que desde ese análisis nos puede servir también para identificar cómo trabajamos y cómo proponemos que se trabaje, ¿sí? ¿Qué nos guía y qué nos mueve en búsqueda de un norte en el mar de tendencias? Supongo que después de todo lo que han escuchado, han visto que estamos viviendo un mar de tendencias, de líneas, de cuestiones que tenemos que mirar, que no podemos así como dejar de considerar, y creo que también el desafío está en nosotros en poder decir, bueno, en este mar de cuestiones que tenemos que existen, que están, que nos superan, que están fuera de nosotros, que nos condicionan, que nos marcan un contexto, ¿dónde ponemos el norte? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo y hacia dónde vamos? ¿Sí? Bueno, la verdad que eso es lo que sentía yo cuando me sentaba en la compu y decía, tengo que empezar a armar el power, ¿qué digo? Después de estar, estando después de José Luis y de Claudio y de Paola, entonces bueno, confesarles eso, la verdad no fue fácil esa instancia. Posiblemente la presentación no tenga una lógica interna como muy clara, van a ser una serie de ideas por ahí hiperconectadas, ¿sí? Que tienen que ver con este proceso de análisis metarreflexivo de cómo venimos trabajando y cuáles son algunas ideas, fuerzas que sí nos mueven, ¿sí? Y creo que mucho tiene que ver con esto, con ideas, ¿sí? En general el trabajo del CIE se mueve, creo, por una conjunción de instancias de motivación intrínseca con motivación extrínseca, ¿sí? Y por ahí esta imagen me parecía que reflejaba esa idea. Creo que la mayoría de los proyectos de los que hemos venido escuchando, hoy lo escuchábamos a Fernando con su propuesta de proyecto de UNT virtual, ayer los chicos de juego, decir, bueno, queríamos generar juegos de mesa para enseñar física, sabíamos que no existía, surgió de un interés propio, ¿sí? Personal. Esto de que en general, cuando uno piensa en un proyecto o diseña algo, se suman motivaciones intrínsecas de personas particulares, pero también, en muchos casos, creo que se conjugan con motivaciones extrínsecas. Alguien de afuera te tira algo, te da una condición, te obliga a hacer algo, y en este caso la motivación extrínseca vino de nuestro secretario de posgrado, que un día nos sentó y nos dijo, sueñen, ¿sí? Me tienen que presentar para la próxima reunión de posgrado, que va a ser el miércoles a las 8 de la mañana, quiero que me traigan un proyecto con sus sueños, ¿sí? Entonces ahí creo que se dio esa conjugación entre lo que cada una por ahí tenía suelto y que nunca nos habíamos puesto a explicitar, ¿sí?
con alguien de afuera que nos dijo, organícense y cuéntenme qué es lo que quieren y vemos cómo lo llevamos a cabo. Entonces, se sumaron cuestiones, no sé cuál va a ser el resultado, no creo que sea 4, digamos, los resultados posibles, digamos, pueden ser, ojalá, digamos, espero que no sea menos 4, ¿sí? Pero lo cierto es que si va a salir negativo el vector, vamos a terminar en la Antártida. Ayer jugábamos juegos de física, digamos, y uno de los juegos era para trabajar vectores y habían diseñado una modelización sobre la ruta 40, entonces había, digamos, velocidades positivas y negativas, entonces cuando nos tocaba ir para atrás perdíamos varios casilleros y terminábamos en la Antártida. Esto sí, digamos, creo que cuando nos pusimos a compartir cuáles eran nuestros sueños, más allá de todas las instancias previas de formación que cada uno tenía, pudimos identificar ciertos objetivos comunes y eso nos ha ido llevando, digamos, a diseñar acciones también como más específicas que nos permitan dar respuestas a esos objetivos comunes, ¿sí? Y en este contexto de nuevas ecologías de aprendizaje, yo creo que ha sido clave darnos cuenta que cada una había ido tejiendo redes, ¿sí?, de contactos, de personas, ha ido diseñando sus propios entornos personales de aprendizaje y que era necesario compartir por ahí y socializar todo eso que habíamos ido conociendo, habíamos ido aprendiendo de otras personas y sumarlo en un esfuerzo y en un propósito común. Sin duda también nos ha movido el hacernos preguntas, ¿sí?, más que el tratar de responder cosas, pero preguntas que nos han llevado a encontrar algunas respuestas. Una de esas, por ejemplo, es, tenemos 0 pesos y nos tenemos que autofinanciar, entonces si nos queremos capacitar, no podemos traer a alguien de afuera si no conseguimos plata, y entonces ahí empezamos a ver que existían convocatorias de las políticas de nación, y entonces empezamos a estudiar las convocatorias y ver cómo se ganan esas convocatorias, y empezamos a escribir proyectos y a conocer cómo había que escribirlos, ¿sí? Y entonces en ese proceso de aprender estamos, y les confesamos, ¿sí?, en estas confesiones que estamos haciendo, que en realidad el hecho de que hoy todos ustedes puedan estar sin haber pagado nada por esta capacitación, por esta instancia de formación que han recibido, tiene que ver con eso, ¿sí?, con habernos puesto a trabajar hace un año atrás, ¿sí?, en presentarnos en una convocatoria en donde lo que buscábamos era que nos financiaran la posibilidad de que ciertas personas pudiesen venir para formarnos y capacitarnos en ciertas líneas que queríamos, porque teníamos claro que no sabemos todo, ¿sí?, que sabemos algo, pero que no sabemos todo, y que hay otras personas que saben aquello que nosotros no sabemos y que es necesario recurrir a ellos para que nos enseñen, ¿sí? Entonces, por eso estamos filmando también, digamos, como para que nos quede de respaldo y después volvamos a ver el videíto, ¿sí?, y nos sirva, digamos, para poder hacer conexiones de aquellas cosas que hoy seguramente no conectamos, digamos, porque hoy estamos agotadas, pero nuestra capacidad de síntesis ya se fue. Pero también, digamos, otra cuestión que nos mueve y que nos guía es que no queremos aprender solos, sino que queremos aprender con otros, ¿sí? Y nos parecía como muy egoísta cerrar esta posibilidad de formarnos solamente nosotros en una salita más chiquita que tenemos allá en el fondo, ¿sí?, que fuésemos 8 o 10 personas, y por eso es que lo abrimos a referentes de las diferentes facultades, a personas que sabemos que están interesadas en trabajar en estas cuestiones, ¿sí?, y que en algún momento han sido sensibilizadas por nosotros cuando trabajamos junto con Fernando en estas capacitaciones, Fernando, José Luis, Analía, digamos, en estas capacitaciones que hicimos desde UNT Virtual, ¿sí? Bueno, sabemos hoy que estamos en este contexto de ubicuidad, de conexión, de múltiples posibilidades, y cuando yo lo presentaba a Claudio, en realidad lo anticipé, digamos,
yo siento que en estos contextos de trabajar con educación, con virtualización, con inclusión de TIC, les diré con creatividad, con neuropsicoeducación, todas cuestiones que a nosotros nos mueven, la idea de la distancia entre quien quiere aprender eso y el experto que conoce sobre eso se han ido acortando muchísimo. Esa es la percepción que yo tengo, ¿sí? Cada vez que yo he tenido que... Me he interesado, digamos, por una motivación intrínseca de generar contacto con algún especialista para pedirle algo, al día siguiente tengo una respuesta positiva y todo lo que estoy necesitando en ese momento siempre lo recibo desde el otro lado. Entonces, por ahí también compartirles eso, que creo que estos contextos nos favorecen en ese sentido, ¿sí? Y por ahí escuchaba en Rueda una experiencia que contaba una colega mexicana, ¿sí? En donde decía que por ahí eso sí nos marca como una diferencia cultural en relación a los jóvenes. Y entonces contaba la experiencia que ella había entrado a un baño, ¿sí? Entonces entra a un baño y se lava las manos y se va a secar, y resulta que cuando se va a secar se encuentra con un aparato que no lograba reconocer e identificar en dónde, cómo hacía para hacerlo funcionar, ¿sí? Dónde está el botón, cómo saco el papel, y no lograba identificar. Entonces, bueno, lo que resuelve hacer es secarse las manos así en el pantalón y sale. Y entonces cuando estaba saliendo, escucha que alguien le dice: hey, señora, ¿me puede explicar cómo funciona esto? Y ella, ante esa pregunta, sentía que no podía pasar vergüenza, ¿sí? De decirle: no sé, me acabo de secar con el pantalón. Entonces, bueno, se pone a experimentar de nuevo, pero con un compromiso ya un poco diferente para poder dar respuesta a la chica, y entonces, entre las dos, descubren cómo funcionaba el aparato. Básicamente lo que nos quería mostrar y decir es que por ahí las generaciones jóvenes no tienen miedo de decir: hey, señora, ¿cómo funciona esto? No sé, ¿sí? Mientras que nosotros venimos, digamos, sí, y no nos animamos, digamos, a hacer cosas diferentes, tratamos de resolverlo en función de lo que en ese momento tenemos, sabemos y hacemos. Esto, creo que las distancias en estos temas, al menos, entre el que no conoce y el experto se han acortado mucho. En ese sentido, también les decimos, estamos acá, las chicas por ahí de las que son colegas, digamos, de la facultad saben, la mayoría de las cuestiones que intentamos, digamos, pensamos juntas, digamos, por medio de un café, organizamos una reunión, estamos, digamos, y muchas veces cuestiones que nosotros diseñamos y creemos que pueden funcionar no funcionan, y los probamos y volvemos y nos equivocamos y seguimos, ¿sí? Pero volviendo, digamos, al inicio, teníamos sueños, ¿sí? Queríamos generar espacios para aprender, había surgido una necesidad, presentamos convocatorias de proyectos, porque como nos dijeron que teníamos que soñar, entonces soñamos y dijimos: podríamos soñar, generar una maestría en modalidad totalmente virtual, ¿sí? Resulta que el proyecto se había aprobado y ahora lo tenemos que hacer, digamos. Estamos un poco embretados, ¿sí? Y esto nos implica, digamos, trabajar en redes, sensibilizar. Sí, también ganamos proyectos en ese sentido, pensar con otros que sin duda tenemos que alinear, nos tenemos que alinear todos, digamos, en poder ponernos definir intereses comunes, ¿sí? Abrir el aula siempre ha sido nuestro objetivo, no quedarnos encerrados, y creo que nos guía también la idea de esta inteligencia colectiva, de saber que lo que yo conozco y lo que yo sé, en realidad no es que está, desde dos miradas, ¿sí? No es que está en mi cabeza, hoy yo no soy yo, sino que soy yo más mi aparatito que está ahí, el celular, más cada una de las páginas web que conozco, más cada uno de los tweets a los que sigo, más todos los correos que tengo almacenados, ¿sí? Es, en ese sentido, digamos, una inteligencia colectiva desde la persona más todos los recursos tecnológicos que nos ayudan a sostener esa inteligencia, pero también, digamos, de las redes que se generan a partir de esas conexiones con otros, ¿sí? Desde
un diseño, si pensamos por ahí en cuáles son las cuestiones que nos guían, que han guiado, digamos, nuestros diseños instruccionales de propuestas, del curso de ingreso, de la cátedra de las chicas, digamos, en las que estamos trabajando, de nuestros propios cursos de formación que hicimos en UNT Virtual, desde cada instancia de capacitación que generamos, desde los cursos que damos con las chicas en metodología de investigación, lo que hemos diseñado para la maestría en gestión ambiental, digamos, en lo que tiene que ver con el taller de seguimiento de tesis, esta propia instancia de formación que hemos diseñado, en nuestro diseño instruccional de cómo generar una instancia de formación para que nosotros supuestamente enseñemos y el otro aprenda y no trabajemos en y no caigamos en este contrato de pacto de simulación. Trabajamos desde una lógica de una pedagogía situada, ¿sí? A ver, hacemos foco y decimos qué queremos lograr en esta instancia, ¿sí? Con este curso de formación que diseñamos desde UNT Virtual, teníamos la clara convicción de que queríamos que después de esa instancia de capacitación, los profes pudiesen terminar ese trayecto con un aula semi-montada, con algunas actividades puestas en el aula, que fuesen tal vez la unidad 1 de su materia y que fuese el puntapié para después seguir trabajando un poco más en soledad. Cuando trabajamos en el ingreso, ¿qué nos interesa? Que los chicos puedan desarrollar en este tiempo que estén con nosotros ciertas competencias de autogestión y que conozcan mínimamente la universidad y sepan cómo moverse en este nuevo contexto que es muy desconocido en relación a el nivel en donde vienen, ¿sí? Entonces, siempre el foco primero está en qué es lo que quiero yo lograr y en función de eso que quiero lograr y proponerme, que esa persona aprenda y adquiera como competencia, en función de eso vamos a pensar qué contenidos trabajamos y sobre todo la centralidad está en dos cuestiones. En la presencia docente, creemos muchísimo en la presencia docente. De hecho, detrás de cada una de nuestras propuestas de formación, Carlos Condorí lo dijo, que lo torturábamos, ¿sí? No solamente con las actividades, sino también con esta idea por ahí sí. Pero, a ver, con una presencia docente que cuando al final nosotros pedimos, digamos, una devolución y le hacemos una encuestita de qué le ha parecido este curso y evalúe, digamos, las diferentes variables, en general lo que se califica más positivamente tiene que ver con el acompañamiento de los docentes en este trayecto y en esta instancia, ¿sí? Para romper, sin duda, con aquellos prejuicios que existen respecto de la virtualización, de que no se pueden establecer vínculos con el otro y que muchas veces se aprende en soledad y muchos niveles, digamos, muchas veces la deserción, digamos, de los procesos de virtualización tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, un eje clave que siempre tenemos en cuenta cada vez que diseñamos una propuesta, la presencia docente, y la otra, la centralidad de la tarea. Digamos, hablaba yo en el café con José Luis y con Paola, sin duda que formemos parte de la misma red y que nos conozcamos no tiene solo que ver con que en algún momento la vida nos cruzó, sino que también tiene que ver con que conceptualmente pensamos en la misma línea, ¿sí? José Luis ya lo planteó, digamos, en su exposición, lo trajo Paola también, digamos. Nosotros creemos que el eje de la propuesta del diseño instruccional tiene que ser la actividad que le proponemos al alumno para que haga. Y que desde esa actividad va a ir al contenido, va a ir a leer un material, va a ir a visualizar un video, sí, pero es la actividad la que va a generar esa posibilidad de que esa persona avance o no en lo que conocía y sabía respecto de algo. Y en relación a esto, parece que en algún punto también estamos alineados con Claudio. Sabíamos de estas cuestiones desde la psicología educacional, nos había dicho que lo teníamos que hacer, ¿sí? Desde los planteos por ahí de la enseñanza activa, desde los planteos del bien entendido constructivismo, ¿sí? Que muchas veces se lo critica porque creo que en algún punto no se lo ha terminado de comprender y se ha desvirtuado. Pero hoy la neuropsicoeducación creo que es la que nos está marcando
la línea y el ritmo, y es hacia donde por ahí tenemos que prestarle un poco más de atención acerca de cómo es que procesamos la información, cómo es que nuestro cerebro presta atención, cómo es que nuestro cerebro almacena información, ¿sí? Y en relación a eso, este año hemos tenido la suerte de encontrar, de que este personaje, porque la verdad que es un personaje, ¿sí? El profesor Hernán Aldana Marcos, que la Facultad de Ciencias Económicas ha traído y ha generado también una conferencia muy accesible, bien interesante, con un anfiteatro colmado. Ahí aprendimos que nuestro cerebro, a ver, le pusimos palabritas a ciertas cosas que evidentemente ya sabíamos, ¿sí? Pero él nos dijo, nuestro cerebro funciona en un proceso constante de aferente, proceso y eferente. ¿Qué significa esto? Estamos constantemente recibiendo estímulos, los procesamos y tenemos que generar una acción. Si el cerebro, hacemos que el cerebro todo el tiempo esté con eso que recibe, procesa y hacemos que a los alumnos, a las personas que estén con nosotros, les hacemos hacer algo con eso que acaba de recibir, es donde hay más probabilidades, digamos, que se generen conexiones hebbianas de redes neuronales para sostener un aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquello que hacíamos tal vez intuitivamente, hoy le encontramos, digamos, una respuesta desde la neuropsicoeducación que tenemos que seguir estudiando muchísimo. Las chicas, de hecho, están haciendo una especialización en ese tema, yo esta la paso, digamos. Están haciendo una especialización con el profe. Sí. Y, a ver, todas estas cuestiones sin duda sustentan nuestro accionar, por eso también es que ayer hemos propuesto esta instancia de taller, ¿sí? de trabajo en taller, que tiene que ver con esta concepción y conceptualización de ponerse a trabajar y hacer cosas. Entonces, ayer hemos tenido el taller de gamificación y de juego. Y la gamificación básicamente no tiene que ver con subirnos a la ola, también tiene que ver con estos supuestos, con estos planteos que Aldana Marcos nos hacía y él nos hacía reflexionar de que no es la gamificación por la gamificación en sí, sino que la gamificación te permite aprender desde otro lugar, y en realidad lo que genera la gamificación por ahí es un efecto sorpresa, ¿sí? En general, una persona no espera que en una propuesta de enseñanza-aprendizaje le propongan que juegue, ¿sí? Entonces, en general, el efecto sorpresa actúa en nuestro cerebro ampliando las capacidades atencionales. En general, cuando a uno le pasa algo, ¿sí? Sorpresa, que te sorprende, que te irrumpe, que no lo esperabas, uno recuerda mucho más aquello que ha transcurrido, digamos, en horas previas y en horas posteriores a esa sorpresa, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cuestiones son las que hemos ido aprendiendo, las que también estamos probando. De hecho, de la Ruta 40 no me voy a olvidar más. Por ahí lo que él nos cuenta... Porque perdí, sí, pero... No, mentira. Gané, quedé en 0. Sí, no, quedé en 0 con vos, sí. José Luis es el que quedó en la Antártida, pero... La noción, a ver, mi formación es netamente de las humanidades, digamos, pero la idea vectorial del vector, de la aceleración y de la velocidad, la incorporé ayer en media hora de juego, digamos. Cerrando, algunas de las cuestiones, digamos, que propone este autor, este doctor en biología de la UBA, es esta idea de generar situaciones inesperadas, generar estos ciclos reiterados, digamos, de recepción, procesamiento y acción, que son los que nos van a llevar a que el cerebro establezca redes hebbianas, que son las que a partir de un estímulo determinado se disparan, ¿sí? Por supuesto que esas secuencias de ciclos de recepción, procesamiento y acción en general tienen que ser sostenidas, no es generar una instancia sola, y por eso también plantea él la importancia de la repetición de ciertas cosas y por ahí volver a la idea, muchas veces denostada, digamos, de la memorización.
Él sostiene que hay ciertos aprendizajes que necesitan ser memorizados y pasar, digamos, por instancias de repetición. ¿Para qué? Para que nos permitan cierto resto cognitivo de funciones y procesamientos superiores, de análisis, de síntesis, ¿sí? Porque si cada vez que yo quiero dar un ente para pasar la diapositiva, tengo que pensar cuáles son los pasos que tengo que hacer y cuál es la tecla que, ¿sí? Estoy imprimiendo, digamos, en ese solo paso una serie de exigencias al cerebro que no me permiten hacer otras cuestiones más complejas, ¿sí? Que tienen que ver con los niveles de procesamiento psicológico superiores, ¿sí? Bien, eso por ahí para terminar, para cerrar, retomando, entonces, ¿cómo nos movemos? Y creo que eso define cómo nos movemos, cómo diseñamos, cómo trabajamos, y por ahí, para tenerlo como más claro también en nuestras futuras acciones y poder socializarlo con ustedes, teniendo siempre en cuenta que la motivación intrínseca es clave de cada una de las personas que se encuentran en una instancia o en un proceso de aprender, pero que también son importantes las condiciones externas del contexto que puedan favorecer situaciones de motivación extrínseca, ¿sí? Y en función de eso siempre traigo pongo como ejemplo cuando Roxana les propuso a los chicos jugar Cocori, el videojuego que también aprendimos ayer, ¿sí? Cocori es un videojuego de representación de una célula en 3 dimensiones, ¿sí? Que tenés que pasar diferentes instancias y la célula se va en misiones, la célula se va enfermando, le van pasando diferentes cosas, ¿sí? Entonces, Roxana cuando conoció el jueguito dijo, esto es lo mío, esto se lo voy a proponer a los chicos se van a reentusiasmar. Y resulta que los chicos no se entusiasmaron, ¿sí? Y no jugaron, y estaba entusiasmada la profesora, pero los chicos no. Entonces, pusimos la zanahoria, pusimos una motivación extrínseca, y la motivación extrínseca fue, aquellos que jueguen a Cocori, va a representar un evaluativo de todos los evaluativos del cuatrimestre y les va a sumar determinados puntos. Entonces, aquellos que venían medio flojos se sumaron a jugar el juego y eso fue contagiante y después todos terminaron jugando, digamos, un alto porcentaje terminó jugando al juego y reconocieron que habían aprendido mucho más, digamos, en esta representación tridimensional de la célula que lo que veían por ahí en un plano, ¿sí? Pero tuvimos que poner la zanahoria, tuvo que haber una motivación extrínseca para después generar instancias de motivación intrínseca. Entonces, lo que contaban ayer con los chicos, digamos, de juego, de cómo habían diseñado ellos el juego, había una motivación intrínseca, pero también hubo ciertas condiciones del contexto que favorecieron y que los ayudaron. Se presentaron en una convocatoria, ganaron el proyecto, ahora tienen algo de plata, ¿sí? Entonces, siempre hay que considerar ambas variables cuando uno diseña una instancia. El trabajo en red, el poder conectarnos con otro, el hacernos preguntas y ver cómo salimos de estos estancos por ahí en donde nos encontramos, tener en cuenta y aprender sobre neuropsicoeducación. Yo creo que hoy todos tenemos que formarnos y capacitarnos en esa línea. Y cuando diseñamos tareas, cuando diseñamos una propuesta instruccional, poder poner el foco claramente en cuál es el objetivo y cuáles son aquellas competencias y habilidades que queremos desarrollar nuestros alumnos, pensar en una formación situada para esa instancia y sin perder de vista que 2 variables claves de todas estas que señalaba Paola hoy a la mañana son la cuestión de la presencia docente y la cuestión de la centralidad en la actividad de una tarea y una actividad que sea una actividad compleja y que lleve, digamos, a un desafío cognitivo que nos permita aprender, ¿sí? Yo para cerrar la mesa también, tomando un poco también lo que con las presentaciones, voy a hacer referencia no solo a la parte técnica, a lo que nos dedicamos, sino a ver un poco más allá, porque los humanos tenemos infinitas dimensiones.
Y en este equipo lo que prima, y lo pueden decir los de afuera, los que vienen de afuera, Y díganlo. Son lazos humanos, vínculos, mucho uso de la empatía, y nos movemos en un ambiente muy amable, muy afectuoso, lo que hace no solo posible trabajar, sino sentirse bien, estar estimulado, querer seguir. Nosotros todos los días venimos con ganas de venir a trabajar. Y eso tiene un valor mucho más. Yo soy de adentro, lo han dicho los de afuera, porque lo dijo el profesor y lo dijo Paola en su exposición, así que yo creo que es más que elocuente. Bien, ahí la parte se siente adentro. Bien, la sumamos. Eso corrobora lo que vos estás diciendo. Sí, y que vale la pena destacar, aun cuando hablemos de partes más técnicas y con vocabulario más técnico, yo nunca dejo de lado este aspecto que nos hace tanta falta. Muchas gracias a todos.